Todo lo que haces a nivel visual es tan importante, y yo considero que a nivel de lenguaje es más importante que a nivel verbal. Hay que aprender a hablar, por supuesto, pero nosotros a nivel de lenguaje, lo que expresamos, y por eso es tan importante la fotografía, y lo que expresamos a nivel incluso audiovisual y en redes sociales, es impresionante lo que capta. Queridos amigos y seguidores, después de una pequeña pausa en la cual nos encontrábamos en el exterior atendiendo algunos compromisos laborales y esta vez unos excelentes invitados que Rafael... Es un súper placer tener a ti, Eduardo de Aguiar, a Jesús Hostos. Jesús y Eduardo son dos profesionales de la odontología muy jóvenes, como ustedes ven, pero que han tenido una proyección internacional realmente fabulosa. Ellos empezaron, son profesionales, han hecho estudios de implantología, Jesús en Brasil y Eduardo en Argentina. Tomaron un camino muy interesante que es la dedicación al área fotográfica, que no estaba bien explotada y que venía en un boom y un crecimiento muy importante. Y organizaron un curso que empezó prácticamente, Jesús va a hablar un poquitico después de eso, pero empezó tentativo. Empezó a dar unas clases y después surgió una gran idea de hacer el match entre ellos y lanzar un producto fotográfico dedicado a la odontología muy interesante. De verdad es un súper placer. Ya se los dije fuera de cámara, hoy en día nosotros somos fan de ustedes porque ustedes de verdad han revolucionado y han puesto pero a volar a Venezuela en el exterior y eso nos encanta. Vale, muchas gracias. Para nosotros es un súper honor, de verdad que nosotros lo vemos a ustedes como una referencia, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Y de verdad que esta invitación para nosotros es súper excelente. Sí, sabes que Rafael está diciendo que somos referencia en Venezuela y todo eso. Hace unos años atrás, cuando yo era joven, porque yo no soy tan joven como él dice, yo veía a Rafael como la referencia de Venezuela en el mundo. ¿Sí me entiendes? Era la generación de ustedes y lo hicieron bien también, o sea, y a nosotros nos tocó de repente, por circunstancias, tener esa responsabilidad también a nivel internacional. Por eso te digo, nosotros somos admiradores de ustedes, yo no sé si ustedes nosotros, claro. Pero nosotros de ustedes dos, y de Anabel y del trabajo de Anabel. Siempre digo que en mis fotos, porque realmente hubo una evolución en la fotografía odontológica que venía de menos a más. De pasar de esa fotografía tradicional que te enseñaban en el posgrado a reportar de una manera hasta un poquito aburrida, demasiado cuadriculada. Ustedes vienen, además que el nombre del curso de ellos a mí me encanta, When Picture Really Matters, cuando la fotografía realmente importa. Porque no es que importa, no solamente desde el punto de vista de que voy a presentar un caso ante un posgrado, entonces tengo que tomar estas fotos así y así, no, sino que evolucionaba el mundo a mostrar más el trabajo y más en el área de los resultados visibles de la implantología y la odontología restauradora estética. Entonces le dieron como un toque fashion a la fotografía. Mi fotografía, hay un antes y un después, yo siempre lo digo un antes y un después de un curso con ustedes. La clínica cambió completamente después de ese curso. Además el primer curso que hicimos, que lo hizo el grupo base que estábamos en ese momento, o sea, salimos de ahí enloquecidos, o sea, fotografiando, nos sentíamos que éramos... Pero ese curso que nosotros recibimos, ya lo recibimos hace muchos años. Sí, ni se parece ya. ¿Qué ha pasado con ustedes en todos esos años? Cuéntenos un poco, porque la verdad que están... cada vez que yo veo un anuncio de ustedes, están en un país diferente. Más lejos, además. Sí, vale. No, obviamente no es lo mismo del principio. Esto cambia a medida de que todo va evolucionando, de que los equipos van innovando, de que las cámaras van cambiando, de que las técnicas se van avanzando, ¿ok? Entonces, obviamente es algo que tienes que ir surfeando y que te tienes que ir preparando continuamente. Pasa con los técnicos, con los materiales, pasa ahorita en la era digital con los software, lo mismo pasa en la parte de fotografía. Entonces, el principio y la base sigue siendo la misma, ¿ok? Pero el enfoque que le damos depende mucho de hacia qué público va dirigido, ¿ok? Si vamos hacia técnicos, si vamos hacia odontólogos, si vamos hacia personas. Y de hecho también yo creo que tenemos una buena sinergia, sí. Jesús y yo,
y pienso que también el método se ha expandido porque nosotros tenemos cirujanos plásticos, Dermatólogos. tenemos dermatólogos, hemos tenido bariatras Sí, también. sí. O sea, se ha extendido al tema de la salud y no estamos hablando de Médicos Venezuela, estamos hablando capilares. Yo internacional. les mandé un cirujano plástico, el doctor Peter Romer. También. Claro, Pero hemos tenido varios. Por eso. Es más, una vez nos contrataron en Cali, en Colombia, ¿te acuerdas? En Colombia. Pero era clandestino, ¿no? No era nada de cosas malas. Pero era que uno no lo podía saber. Y cuando nos sentaron en la mesa tenían un publicista, un fotógrafo profesional, una agencia de viaje, una estrategia de negocio. Y era que le dijéramos los secretos de todo esto para poder hacer atracción en turismo de odontología. Turismo odontológico, poder traer Sí. gente. Por eso es que Increíble. tenían todo el departamento, tanto de publicidad como la gente de viaje, para que todo estuviese armado y todos pudiesen comunicarse de la misma manera. Son de esas cosas Es que te extraño, pasan. es muy extraño, porque tienes fotógrafos profesionales en los cursos Correcto. que obviamente pueden saber más que tú, porque nosotros no somos fotógrafos, nosotros somos odontólogos. Claro. ¿Ok? Que aprendemos en el área de fotografía de alguna manera, sí, pero nosotros no somos fotógrafos y no utilizamos las mismas cosas que utiliza un fotógrafo. Entonces, es aplicado a la odontología y se vuelve totalmente diferente. Y Totalmente sí, diferente. otro de los factores también muy que se ha expandido muchísimo, primero es una herramienta, y es una herramienta visual que representa una herramienta para ventas. Entonces la atracción que tuvimos también a nivel internacional no solamente fue porque sabíamos tomar una foto bonita, o porque la foto era revolucionaria, o era distinta, o era evolucionada con respecto a las cosas que se hacían normalmente, sino a nivel de ventas fue como una explosión de patrocinantes a nivel internacional, de decir, por favor, a nivel de redes sociales, coloquen este producto en la boca de un paciente o coloquen este producto. Y de ahí partimos también de otro punto, que fue una etapa que Jesús y yo vivimos como a los 2 años, ¿no? Del proyecto. Al final lo llamamos proyecto, Claro. porque también tiene una historia muy accidental y muy buena, ¿no? Y muy bonita. Cuéntala. Cuéntala, que la empiezas tú. ¿La quieres empezar tú? Siempre Empiézala tú. decimos, Empiézala tú. siempre voy a partir porque son historias muy trágicas, como todo comienzo de todas las cosas. El drama y toda la cuestión. Las telenovelas venezolanas dramáticas, y no ahora vamos existen a los caer en pitchers. eso, exactamente, y no vamos a caer mucho en eso. Pero sí siempre partimos de que en tiempos de crisis surgen las oportunidades, ¿no? Y obviamente en esos momentos, cuando uno está en una situación donde estás preocupado, donde sientes tensión, en un momento porque yo tenía que hacer mi posgrado y estaba afuera, ¿ok? Y no existía el capital completo para terminar de pagar el posgrado. Entonces yo venía ya dando cursos que obviamente tengo que darles las gracias porque los primeros cursos que yo di fue en el Instituto de Somos Educación que pertenecía a ustedes. Y eran cursos de fotografía muy sencillos, muy básicos, pero que a la vez que eso te ayudaba haciendo un curso, a pesar de que se hacían con cámaras compactas, con el teléfono y todo eso, pero eran como eran los principios básicos de la fotografía, ¿no? Y eso te da mucha experiencia porque eran cursos que se hacían frecuentemente y te permitía establecer cómo te tenías que desenvolver con la gente, foguearte claro. en cómo era esa Criollo, parte de foguearte, educación. claro. Y yo estaba muy joven, eso fue casi con 23, 24 años haciendo eso. Sí, a mí me impresionó Jesús. Yo también, o sea, daba clases, también di en tu instituto, gracias. De verdad que ustedes son una generación que abrió las puertas a las otras, cosa que no hacen todos, y que invirtieron y creyeron en Y seguimos en eso. y todavía, y aún, Y aquí siguen estamos. en eso, y aquí Y estamos, aquí bueno, aquí estamos. estamos. O sea, aquí me llamaste y aquí estamos como Y aquí soldados. estamos y vamos a estar. Gracias, de verdad, gracias por Venezuela y por a la generación de nosotros. Y bueno, y Jesús, a mí me impresionó, porque Jesús era un alumno también de la universidad. Yo daba clases en el posgrado en una época y él era un chico que estaba terminando su carrera. Y un día lo vi como interactuando con una exposición que dio y yo dije, el tipo, Tiene cancha. este es el que tiene cancha. Bueno, y su historia nos llevó a hacer este proyecto y al final creo que la vida también nos llevó a enfrentar muchísimas cosas que la gente ni se imagina la magnitud de esto y ni se imagina la magnitud de lo que pasó en nuestras vidas. Esto fue un terremoto que de repente pasaste en 6 meses de estar trabajando en tu consultorio a tener que montarte en un avión y tener que dar la cara por muchas cosas y aprender, por ejemplo, idiomas. Jesús aprendió
inglés en un tiempo récord de 3 meses para poder dar conferencias. La primera conferencia, un desastre. Y la presión, y todo. Claro, Y, claro. Un desastre. y pero- todo, y es difícil, ojo, yo también hablaba inglés, pero también tuve que entrenarme. Y Porque además que no es lo mismo hablar inglés que desarrollar ideas en inglés para que te entiendan, ¿no? No, y la calidad de públicos que tienen son totalmente distintos. Nosotros tuvimos una temporada en Medio Oriente grandísima, que lo habíamos comentado, y de repente el público árabe es muy distinto al público australiano y al público americano y al público incluso europeo. Ahora venimos la semana pasada a estar en Suecia y también el sueco es muy distinto, o sea, el escandinavo, o sea, tienen hasta otra particularidad. Pero te adaptas y de repente ahí está la esencia y el ser de repente venezolano y el haber pasado lo que pasamos también y Y enfrentar resolver. nuestra vez. Somos maleantes y No, resilientes. No es que somos maleantes, pero no tienes miedo. Sí, no. ¿Me entiendes? O sea, o que no tienes retorno, punto de retorno. O sea, no hay ese chance de decir, Ay, ¿sabes no. qué? No, esto no me gusta. No me gusta, no, hay que hacerlo y punto. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, o sea, y no sabes ni qué nivel tiene el de frente. El gringo, por ejemplo, perdón, el gringo, eso suena muy mexicano, vivo en México. El americano, el norteamericano, USA, American, ellos son muy particulares, ustedes han dado conferencias allá y lo saben. Estás dando un curso y todos tienen poker face, o sea, todos son así que no te van a mirar y al final te dan una hoja de evaluación y ahí es donde tú sabes si te fue bien o no. Sí. Tengo que decirlo acá. When Picture Really Matter. Y cuando hablo When Picture Really Matter no hablo por Eduardo Aguiar ni por Jesús Hostos, hablo por toda la gente que nos ha ayudado, que ha estado involucrada, que hemos crecido con gente que está atrás, que ni se ven y que de repente no nos mostramos. Jamás ha dejado de sacar un 5 sobre 5, que es el averaje que dan los gringos y los canadienses y por lo menos en el HRR, en todo Medio Oriente, jamás ha sacado menos de 5 sobre 5. Qué bueno, Y eso es amigo. orgullo de Venezuela y orgullo de nosotros. Sí, porque la O intención... sea, nosotros nos evalúan y nos hacen cualquier cantidad de assessment, de evaluaciones, para que no es fácil después cuando te internacionalizas. Y eso también hay que darle a ciertos sistemas de la salud. Ellos dan una cantidad de créditos horas por las horas que hacemos. Correcto. Y eso nosotros jamás hemos sacado ni siquiera un 4.5. Hemos sacado siempre, el doctor Hostos y yo, 5. Y eso lo pueden tener en alto. Y no, bueno, no Y te evalúan en solamente muchos eso, aspectos. porque aparte de eso, no es solamente el contenido que estás dando, lo que estás haciendo, sino cómo se da esa información y cómo también la gente puede aplicar esa información. Porque tú puedes dar un curso muy bueno, pero si después no es aplicable a la realidad clínica de cada persona, el curso se quedó allí. No y se vender quedó humo. allá. Estos No, son cursos no que vender son aplicables y que todo el mundo el día de mañana ya puede comenzar a hacerlo y lo puede aplicar en su clínica. Y yo creo que eso es lo más gratificante cuando ya empieza a ver los resultados de las personas, ¿ok? Y empieza a ver esas publicaciones, esos posts, y ves el crecimiento en paralelo de esos esa alumnos tuyos que persona. empiezan a disparar unas fotos Y también se espectaculares. desarrolló otra cosa también en paralelo. No solamente fue la atracción de patrocinantes y de negocio atrás, porque se vuelve un negocio. Y hay que entender esto. Nosotros venimos de un consultorio de 4 paredes, de atender personas. Lógicamente, tratas de darle un entorno gerencial y también porque tú vives de eso. Y no solamente es trabajar decentemente, sino ganar dinero decentemente por eso. Y esto de repente se convierte en un negocio y este negocio lo tienes que aprender a manejar de otra manera que no estás preparado. Y que no es un consultorio odontológico. Y que no es un consultorio Y odontológico que nunca y que te no es... entrenaron para esto. No, y que tú no controlas todas las variables. O sea, además, Que necesita otra gerencia totalmente diferente. contratos y tienes que tener asesoría internacional por contrato. Entonces, obviamente, eso fue una etapa muy difícil cuando ya estábamos cumpliendo más o menos como 1 año y medio, que tuvimos que Que parar. decir stop. ¿Paramos? Porque el crecimiento fue exponencial. Sí. Y no Porque estaban fue muy preparados, rápido de repente, y para- pensábamos que simplemente haciendo una llamada o un mensaje de texto, Vale, una invitación para acá. Y Ay, yo, sí, bueno, bueno. sí, transfiérame aquí a mi cuenta. O sea, Sí. eso no creamos funciona estrategia, así. hicimos Claro. No estrategia. funciona así, entonces se caían ciertas cosas, hay que decirlo, porque también no todo es bonito. O sea, hacíamos cursos y de repente una semana antes, 2 semanas, te cancelaban de repente. Y tú decías, bueno, pero ¿cómo yo hago para...? Curva de aprendizaje lo tienes en todas las áreas, en todos los negocios. En todo. Entonces, obviamente te decides parar y ahí es cuando empiezas a asesorarte con gente que de verdad sabe de esto,
de cómo se manejan internacionalmente las cosas. Cómo debes hablar también. Y Como algo, historias, sí. algo que sí aprendimos muchísimo, que nos lo explicó una vez el padre Eduardo, que nos dijo, nadie conoce tu negocio mejor que tú. Entonces, a pesar de que tú recibas el asesoramiento que recibas, tú tienes que entender qué es lo que tú quieres y para dónde vamos. Por supuesto, yo a ustedes los sigo permanentemente en las redes sociales y ya me he cansado de ver todos los viajes que hacen, pero de verdad, o sea, en concreto, ¿cuántos países han visitado con este proyecto? Bueno, ya son ahorita exactos 33 países. Ya para el año que viene, yo creo que la lista va a superar los 37, 38. Wow. Pero son más de, que ya lo teníamos, son más de 150 cursos, creo alrededor de 100. Yo creo que debes tener alguna anécdota, porque visitando alguna anécdota que contar. Muchas. No, hay mucho, hay de todo. Siempre preguntan dónde han sido las mejores comidas, siempre preguntan dónde han sido las mejores localidades. Son las preguntas comunes que siempre hacen de los cursos, pues. Para mí, que yo amo comer, se nota, obviamente, las mejores comidas. Creamos hasta una vez una cuenta. Sí, una vez estábamos con el doctor Nelson León y habíamos dado un curso en San Diego, en California. Y en el aeropuerto se sienta Jesús a comer. Y yo le tomo una foto y Jesús me dice, todas las fotos que me tomas es comiendo. Y le digo, pero es que los platos son buenos. Le digo, o sea, ¿seguro? Y Nelson sugiere y dice, ¿por qué no abren una cuenta, okay, de comida, de food porn? O sea, de comida, de foodie, porque realmente viajan a todo el mundo y comen todo. Claro. Entonces Jesús abrió una, nosotros le decimos Chuy, y se llama Eating with Chuy, comiendo con Chuy. Y tiene sus estrellas Michelin, bueno, sus estrellas Chuy. Y él dice, te sientas en tal restaurante, en tal país, y esto es lo que debes comer. En tal ciudad, esta es la dirección, este es el menú, y comimos esto, y posteamos la foto. Eso no te teníamos. Una cuenta que está por ahí, que hay que trabajarla, obviamente. Eating with Chuy. Hay que trabajar contenido de todo el mundo comiendo. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se nos olvida el menú, no le tomamos fotos y los menús están en otros idiomas y después no te acuerdas que comiste. Entonces tenían unos nombres extraños y entonces todas unas letras más raras. Unas letras muy raras, entonces hay que volver a retomar la cuenta y volverla a agarrar. Pero la cuenta existe y eso es una anécdota. Una de las mejores comidas fue en Kuwait. Kuwait ha sido la mejor comida de todas. El lugar era un mercado en el suelo, con plástico. Era el fish market de Kuwait. Y era un pescado zarandeado de estilo turco, pero se lo comían y entonces los tipos tenían sus uñas así largas y se lo metían así. Y al principio te sientas y como un shock. Sí, pero todo era en el mercado de pescados de Kuwait. Sí, era un lugar que olía muy mal, porque como todas las pescaderías, olía muy mal. Pero cuando te sientas ahí, el pescado estaba recién pescado, el pan estaba recién horneado. Horneado en un hueco. Una nevera con Coca-Cola ahí completa, yo soy amante de la Coca-Cola, y fue la mejor comida que... Sabía, pero estupendo, y es lo que menos esperas, o sea, te puede llevar a muchos lugares, agradecidos a todos, porque todos los lugares que hemos conocido, a restaurantes top, todo lo que tú quieras, pero eso fue como una experiencia muy única esa noche. Claro. ¿No? Sí. Fue impresionante. Y de todos los países, de todos los lugares, de todas las cenas que hemos tenido, todavía no la cambiaría por... Mira, ¿y alguna comida mala, fea, que no les guste? Porque no podemos nombrarla. No. Esa te la... Eso lo aprendimos. Esa te la dimos. Sí, esa no se responde. Esa fuera de cámara. Porque después empiezan, porque eso fue mi país. Sí, pero está. Ese plato está y bueno... Si quieren saber el nombre, van a tener que leer los comentarios de los videos o preguntar debajo cuál fue que queremos saber. Sí. Porque con decirles el nombre ya van a saber el país, la ciudad, la experiencia nos llevó a no hablar. Ya sabes, hablamos y salieron 3 comentarios, 4 comentarios. Entonces no. Y la interacción con los cursantes, por ejemplo, en Rusia, en los países árabes, ¿cómo se manejan? Yo quedo gratamente sorprendido porque muchas veces te esperas que la gente sea muy seca y por lo menos en Suecia me pasó todo lo contrario, la gente era muy cálida, muy amable. O sea, cosa que me extrañó muchísimo, muy amable, se acercaban a ti, te hablaban y esas cuestiones. Y te parece bastante extraño, porque no estabas esperando eso, como hay todo lo contrario. Hay gente, como dice Eduardo, que no habla, no dice ni nada por el estilo. Pero creo que lo más cómico de todo es lo de las computadoras. Bueno, a uno le toca hacer como una nivelación delante de varios software que manejamos y que proponemos.
y de repente es un shock cuando tú te quieres sentar a explicarle algo, pero ves todo en árabe y todo al revés, y así. O ves todo en ruso. Tu computadora está en español o en inglés. En inglés, y uno nada más, ¿sabes? Exacto. ¿Y cómo le explico? Bueno, a ver, la mía es aquí, la tuya es acá. Sí, Y contando así. de derecha a izquierda el tercer Sí. ítem y tal, pero ¿qué pasa cuando la computadora está al revés? O cuando es otro idioma, pero De totalmente los idiomas de allá para acá. que no sabes exactamente, nada. claro, Entonces claro, te quedas así, wow. Se vuelve complicado y con todo y eso, Sí, nos ha pasado bastante también. O sea, hay gente que de repente no entiende, pero tu misma apoyo visual y tu gestualidad los lleva a que entendieron. Entonces, todo lo que haces a nivel visual es tan importante, y yo considero que a nivel de lenguaje es más importante que a nivel verbal. Hay que aprender a hablar, por supuesto, pero nosotros a nivel de lenguaje, lo que expresamos, y por eso es tan importante la fotografía, y lo que expresamos a nivel incluso audiovisual y en redes sociales, es impresionante lo que captan. Y más en el gremio de nosotros, creo que eso fue parte también de la llave del éxito, de darle un tono distinto, o sea, no aburrido, como decías, y que también evoluciona. Totalmente. Porque cuando uno aporta algo al mundo, si es algo bueno, la gente lo empieza a copiar, y lo empieza a copiar o igual, o lo quiere mejorar, y eso evoluciona, es parte de... Lo nutren ustedes también en su muchísimo. por supuesto. totalmente, porque uno tiene que aprender y tiene, o sea, así como algunas personas pueden admirarte a ti, tú tienes que admirar a alguien, o tienes que Por aprender supuesto, de y alguien. además uno nunca deja de aprender, siempre queremos ir a más, siempre queremos evolucionar. Otra claro. cosa también que se nos abrió muchísimo es la capacidad de modelos de negocio o cosas distintas por haber conocido muchas culturas. Entonces, toda esa red que hiciste, el networking que hiciste, de repente quieres lanzar un tipo de producto específico que creaste y lo haces muy rápido, porque ya tienes muchos contactos a nivel internacional y entiendes hasta, incluso me tocó la experiencia de sacar productos de vestuario para la parte de salud, y el crecimiento fue muy rápido, y muy rápido por el tema de entendimiento de cómo se hace un negocio, cómo se hace una red, y además ya tienes un terreno ganado, porque ya llevas años contactándote en tu campo, y de repente desarrollas otra cosa dentro de tu campo, y esa amplitud es impresionante. Y es impresionante, cada vez es más rápido. Y cuando quieres otorgar y hacer otras cosas, te va a ir mucho mejor. Pero conocer el mundo y conocer otros idiomas y entenderte o comunicarte de alguna manera te posiciona, Y definitivamente. algo muy importante, una imagen dice más que 1000 palabras, entonces muchas veces ni siquiera tenemos que hablar hablando de fotografía, muchas veces lo que tenemos que mostrar es la fotografía, y no hay que hablar mucho. No hay mucho que Es que son ediciones, trabajos que hacen de montajes del mundo fotográfico con el mundo digital de la odontología, que realmente es ver una fotografía es para quedarse viendo y disfrutándola. y disfrutarla, porque de verdad que eso es una belleza todo lo que hacen. Sí, el tema también lo que nos ha pasado, que hemos sido como una especie de asesores también, no solamente por la parte de imagen, porque entonces uno toma una buena fotografía, pero entonces piensa que uno hace un logo, o piensa que uno hace Te una... contactan. Sí. Te contratan, Ya no o saben si eres dentista o diseñador gráfico. por ejemplo, a unos amigos que los estimo muchísimo, a Nashville, y hacer una estrategia hasta de audiovisual y una estrategia de atracción y todo, y en México también lo hice bastante con otros contratos que recibí, y te conviertes como una especie de productor o manager, o no sé cómo decirlo, pero ahí está. y todo salió fue por la fotografía. Por aprender a tomar una foto. Y es un mundo te conviertes en un businessman atrás y no lo sabes, pero tienes que empezar a correr, a surfear esa ola. Y fue una experiencia, todo salió por la fotografía. Si no sabes manejar fotografía, nada se da. Es impresionante. Y más en la parte odontológica. Y yo creo que te da la parte de salud. La diferencia hoy en día en redes sociales de que una persona elija a un doctor a otro es todo lo pulcro que puede hacer, todo lo limpio que puede hacer, todo lo eficiente, y entiendas ese lenguaje que le estás dando a nivel audiovisual. Totalmente. Porque no solamente tampoco es la parte visual, también hay un concepto de video, hay un concepto de campaña, hay un concepto más de amplio. contenido detrás. De contenido muy amplio. Claro que sí. Entonces, es importantísimo que se maneje eso. No lo hablo por nuestro campo, yo creo que nosotros ya aportamos esto, y si no, nosotros, no sé, hemos tenido también, somos como hermanos ya, que nos llevó la vida, son muchos años y muchas anécdotas. Y como que dejamos esto para la odontología. Nosotros nos sirvió esto
es un momento también de supervivencia, Claro. de muchas cosas que tuvimos que enfrentar a nivel económico, a nivel de familias, a nivel wow, nos pasaron cualquier cantidad de cosas. Y esto lo dejamos ahí y lo pueden seguir otras personas o lo han seguido también otras personas y eso es lo importante, que siempre se aporte, que se quede algo para que evolucione ese conocimiento y esté en las otras personas. Yo recuerdo estar contigo peleando en un avión así porque ya no te podía ni ver. Sí, es que yo pasaba con Eduardo, tanto en las horas del consultorio como en las horas del avión. Entonces, Del avión, del hotel. el avión, el hotel, de el todo. curso. Los cursos eran los fines de semana, entonces son de lunes a viernes en consultorio, sábado y domingo en curso. Sí. Yo recuerdo que la primera vez que yo me sentí Wow. vieja en mi vida, este joven me hizo sentir vieja. Porque en el curso de fotografía When Pictures Really Matter, empezó a explicar el ISO en fotografía. Y entonces él dice, bueno, el ISO en el esquema digital es difícil de explicar, pero ¿ustedes alguna vez alguno vio un rollo de fotos, los de antes? Y yo, ¿y qué? No. O sea, Lo compraba para o sea, la noche y lo compraba para el día, el 17. yo, o sea, A mí dije, también, un a mí momento. también me hizo sentir viejo. O sea, yo dije, ¿hoy ¿lo estrangulo hoy o no lo estrangulo más nunca? Me hizo sentir, o sea, Yo también, prehistórica. también. Cuando nosotros montábamos conferencias en diapositiva. En diapositiva eran nuestras conferencias y las fotografías las tomábamos en diapositivas ¿Qué? y los títulos odontológicos las hacíamos en la computadora. Tomábamos las fotos. De noche, con todo apagado y un trípode, tomábamos los títulos, los revelábamos para insertar los títulos en las conferencias. O sea, es que te estoy hablando de antaño y este niño viene a decirme que si yo he visto un rollo, o sea, Sí, yo no El hizo, el de la noche, el de la mañana, Exacto. tenía que explicar algo. Yo no llegué a utilizar un rollo, o sea, yo nunca usé una cámara de rollo, entonces podrán imaginar. Bueno, así estaremos nosotros con la odontología digital en el Totalmente, futuro, totalmente. que vendrán los hijos nuestros a decirnos, mira, y usaste en alginato, usaste Alginato. impresiones. ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Más o menos, va a ser así. Es así, ya es así, Ya empieza a ser así. ya empieza a ser así, Sí, ya es totalmente. el nuevo normal, el new normal. ¿Hacia dónde va la odontología? Desde la óptica de en ustedes. desde la óptica de ustedes. Todo es digital ya, Claro. y se va a la línea digital, y si no haces fotos y no entiendes la foto te ayuda. Yo trabajo mucho con digital y diseño en digital, y gracias a una foto hasta posiciono y evito hacer cosas que antes hacía análogo. Pero es porque entiendo un buen protocolo de fotos. O sea, logré complementar eso, que por un momento también al inicio, cuando nos metimos en la parte digital, pensamos como que ya la foto no nos va a servir, al revés. Le dimos como que otro ámbito Tremendo complemento. y un complemento muy bueno para la parte digital. Y ya la odontología ya está digitalizada y tú lo haces. Yo te felicito. O sea, tú eres un tipo vanguardista. Y bueno, él también, ¿no? Cuando hablo del tipo, aquí hablo de la dupla. de la Son dupla. unos tipos vanguardistas. Y ya lo sabemos. Todavía faltan cosas, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que faltan. Pero va a la parte digital definitivamente. Vino a quedarse, no hay vuelta La atrás. evolución del flujo digital Uf, se pierde. impresionante, es impresionante ya. Y el que no lo agarra, como dice Johan, o sea, vete a tu casa, go digital o go home, así dice Johan, que está por allá también en México, lo admiro muchísimo. La tienes que agarrar. Yo no sé para dónde vamos, pero yo espero por lo menos poder verla. Sí. Verla. No sé si vivirla, pero siempre poder ver todo lo que está sucediendo y Claro, todo lo que lo está vamos a vivir cambiando. y tenemos mucho rato de disfrutar Sí, la sí, odontología, sí, porque sí. la odontología que estamos trabajando ahorita es una belleza. Sí. Sí. Es una belleza de odontología. Y mira que yo vengo un poquito de analógico a digital. O El sea, yo cambio, soy el la cambio transición. completo. Acabas de decir algo, la palabra, que es disfrutarla. O sea, yo pienso que en todas las etapas, tú vienes en lo análogo, yo también, Jesús ya como él es joven, No, viene en la digital. igualito. El rollo Pero es disfrutarse todo. Yo llegué a un punto, y lo hablábamos afuera, de crecimiento, no creo que hasta personal y de tantas vivencias, que ya hoy en día como que vivo por disfrutarme más el día a día, y la vida, y la odontología, y el hablar con un paciente, el estar en un curso, y todo, que sentirlo como una parte de presión Claro. o de correr y Así- eso. Así es la manera correcta de Sí. No, y fuera definitivamente. del trabajo en la silla y todo eso, la parte de los cursos, o sea, Nutre se muchísimo. vuelve algo diferente. Sí. De verdad que hemos pasado unos minutos espectaculares. Le damos las gracias de verdad y
estos dos jóvenes odontólogos nos han hecho un grandísimo favor porque están de paso por Venezuela, están dando un curso, salieron del Terminaron el curso, y se vinieron con nosotros, tienen compromisos, pero aquí están. De verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, nosotros lo disfrutamos. O sea, esto es lo que queremos. Lo que Esto es más largo. De verdad, Claro que sí. de verdad, encantadísimo. Esperamos seguirlos viendo crecer, evolucionar, nosotros acompañarlos, porque la verdad que ha sido un disfrute verlos y aprender de ustedes muchísimo. Y bueno, sigan adelante y a disfrutar. Nosotros tenemos una gran suerte y es que hemos descubierto nuestra pasión a través de nuestra profesión y esa suerte no la tiene todo el mundo y eso es muy importante, hay que saber ser agradecidos con eso. Así que bueno, a disfrutar, que lo sabemos hacer, así que ¿por qué no? Amén. Éxito, gracias. Gracias por